Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En nuestro puntualizando de hoy vamos a analizar una vez más, pero quizás desde otra perspectiva, la difícil ruta hacia el diálogo, hacia una negociación y hacia acuerdos entre el gobierno y la oposición. Recuerden que esto no es un proceso lineal, ni automático, ni mucho menos rápido. Esto es un proceso de muchas calles, de muchas avenidas, de muchos vericuetos, de muchos obstáculos. Es una carrera de obstáculos el concretar una negociación política que garantice estabilidad política, que garantice posibilidades de alternabilidad en el país, que garantice paz social, que garantice crecimiento económico y sobre todo que garantice un estado de cosas en el cual se pueda decir claramente que Venezuela es un país totalmente democrático. Es decir, es una ruta complicada. ¿Por qué es una ruta complicada? Por las contradicciones que hay entre los actores políticos. Entre ellos, entre los actores que son los opuestos de esta historia, gobierno, oposición, pero además las contradicciones en cada uno de estos factores. Por ejemplo, el gobierno. El gobierno tiene su sector que es alérgico a la negociación y al diálogo. Sectores radicales o extremistas del gobierno que siempre que pueden sabotean una negociación con una declaración, con un allanamiento, con una actitud. Pero también los hay en la oposición. Siempre que hay factores que no quieren alguna solución política, pues surge alguna conspiración, surge la descalificación de los actores que se sientan, surgen agendas ocultas que se transforman luego en nuevos obstáculos para que la negociación prospere. En ese estado de cosas, pues vamos caminando hoy en una ruta donde hay mucha brisa y un pequeño fuego que trata de mantenerse en el tiempo. Ese fuego espera llegar a México con algo de vida. Se está hablando de una negociación en México, una negociación en la cual, por supuesto, Noruega juega un papel muy importante, donde el gobierno mexicano también lo va a jugar, pero donde también deberían jugarlo Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno venezolano, la oposición venezolana en sus distintas presentaciones. Y ese es otro punto importante. Fíjense ustedes, el gobierno ya anuncia que va a México, ¿verdad? Pone sus condiciones previas, como también las coloca la oposición, que al final son conclusiones o son exigencias, las condiciones que deberían conversarse en la propia negociación y no deberían ser el punto de partida para ella. Entonces, claro, el gobierno plantea sus condiciones, ¿verdad? Que le reconozcan como presidente Maduro, que renuncien a la violencia, que firmen una carta pidiendo el fin de las sanciones. La oposición, por su parte, pide cese de las inhabilitaciones, que devuelvan algunas tarjetas de los partidos, que liberen los presos políticos, entre algunas condiciones que deben estar dadas para la participación electoral. ¿Qué ocurre con ese proceso en México? No necesariamente se vincula con la realización de estas elecciones parlamentarias, pero sí tiene que ver las cosas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el gobierno no cumple con las condiciones que la oposición está planteando o en el camino de la campaña electoral hace cosas que provoquen, por ejemplo, que la Unión Europea desista de participar en el proceso de vigilancia, de observación de las elecciones, pues evidentemente estará creando condiciones para la abstención, para que el proceso no sea reconocido internacionalmente. ¿Qué le interesa a la comunidad internacional? Bueno, ir encaminando las cosas hacia la realización de elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Estamos quizás muy lejos de ello, pero no se descarta que en un proceso de negociación, si por ejemplo se logra el cese de las sanciones, si se conversa sobre el día siguiente, ¿verdad? Después de ese proceso electoral presidencial, si se conversa sobre la situación de los presos políticos, si se habilita los partidos, si se habilita aquellas personas que están inhabilitadas, quizás entonces tengamos una ruta hacia la normalidad política. La normalidad política pasa también por la forma en la cual se lleven a cabo estas elecciones parlamentarias. La negociación no va a culminar en noviembre. Quizás se abre en serio y completamente a partir del 21 de noviembre, cuando tendremos efectivamente la verdadera negociación política, si en el camino de aquí a las elecciones no se tranca el serrucho por alguna actitud del gobierno, por violaciones a la normativa electoral, por abuso de los recursos públicos, por ataques a candidatos, como ha pasado en otros procesos electorales. Es decir, el gobierno tiene que cuidar muy bien la situación en la cual se van a generar estas elecciones de gobernadores y alcaldes si quiere mantener la negociación en el tiempo, si quiere un real acuerdo con Estados Unidos y con la Unión Europea. Depende mucho del gobierno. El gobierno, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es el DJ de esta fiesta. Si todo transcurre bien, si por ejemplo se dan las condiciones para que los partidos que quieran participar lo hagan, para que los candidatos que quieran participar lo hagan, que haya un ambiente mediático de libertad, de amplitud, de inclusión, que haya un ambiente en el cual los candidatos puedan
puedan disfrutar de condiciones más o menos similares para la realización de la campaña, pues estarán dadas las condiciones para que la negociación, que irá en serio a partir del 21 de noviembre, pues tenga resultados efectivos. No hay que desesperarse. La negociación, como lo dijimos al inicio, es un proceso lento, se cocina lentamente, en el fuego lento de la inteligencia, de la tolerancia y del interés por el país. Hasta aquí nuestro puntualizando por el día de hoy.